Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande
Hola hermanos, mi nombre es Remy Rosales Madero, pertenezco a la Iglesia Buenas Nuevas de Atizapán, de México. El día de hoy quiero compartirles mi testimonio, a través del cual yo he experimentado la vida de fe dentro de la iglesia, y no solo de la iglesia, sino dentro de toda mi vida, ¿no? Desde el tiempo que conocí la iglesia, cómo Dios ha trabajado. En este día quisiera compartir una palabra, la palabra en el libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 18. Esta es la historia del joven rico. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y dijo, todo esto lo guardo desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hasta ahí quiero leer. A través de la vida que hemos llevado dentro de la iglesia, hemos aprendido cómo Dios trabaja, ¿no? He visto en mi vida cómo Dios se ha manifestado en diferentes maneras, ¿no? Yo recibí salvación en el año 2015 a través de un evangelista, ¿no? Que compartía con nosotros, pero ya aún siendo muy joven, ¿no? Yo no entendía muy bien, pero yo en mi vida podía notar, ¿no? Un gusto por la palabra, ¿no? O sea, sentía cómo Dios trabajaba, cómo Dios se manifestaba, ¿no? Dentro de mi corazón, y era algo tan grande, ¿no? Porque no solo yo, sino también mis hermanos, mi madre también, ¿no? Aunque mi padre no podía escuchar en ese momento, pero yo podía ver cómo Dios trabajaba, ¿no? Cómo Dios estaba trabajando en nuestro corazón, nos estaba acercando a la iglesia, ¿no? Pero más adelante, cuando ya pudimos escuchar, pudimos conectarnos completamente a la iglesia, podíamos ver también, ¿no? Cómo Dios nos hablaba, cómo Dios nos guiaba y nos dirigía, ¿no? Como familia. Muchas veces nosotros no queríamos avanzar porque se nos hacía difícil, ¿no? Nosotros viajábamos alrededor de 3 horas para poder llegar al lugar de la iglesia, para poder congregarnos. Pero nosotros cada 8 días íbamos, ¿no? Con mucho ánimo, aunque se nos hacía difícil, se nos hacía cargado, pero llegábamos con mucho ánimo a la iglesia, con mucha alegría. Y así, ¿no? Transcurrieron los años, podíamos participar en la iglesia, pero más adelante, ¿no? Ya con los años podíamos ver, ¿no? Ya siendo un poco más conscientes, podía notar, ¿no? En mi vida de fe, ¿no? Muchas cosas, muchos deseos que yo tenía en mi vida. Yo, aunque parecía que yo seguía la iglesia, aunque parecía que yo podía dirigir, ¿no? Mi vida junto con la iglesia, ¿no? Pero siempre yo interponiendo mi forma y mi manera de pensar, ¿no? Yo siempre tomando las decisiones sin tomar en cuenta a Dios ni a la iglesia, ¿no? Para mí la iglesia era como algo extra, ¿no? Y eso me llevó a que yo tuviera muchos fracasos, ¿no? Siendo joven, dentro de la escuela, siento más en el trabajo, con la familia, ¿no? También yo pensé, ¿no? Yo voy a hacer mi vida, ¿no? Yo voy a dirigir mi vida, voy a hacer como yo quiero, ¿no? Pero encontré fracaso en cada una de las decisiones que yo llevaba en mi vida. De igual manera, ¿no? Yo reflejaba mi vida con la vida del hijo pródigo, ¿no? Con esta historia, ¿no?
Yo decía, yo puedo decidir mi vida, yo puedo guiar mi vida, pero muchas veces encontré fracaso. Y ni aún así no podía experimentar, ¿no? No podía regresar completamente el corazón a Dios. De esta manera yo podía ver, ¿no?, cómo Dios tocaba, ¿no? Hasta el año 2018, uno de mis hermanos pues pertenecía, ¿no?, y estaba dentro de la iglesia, pues él por alguna situación de enfermedad pues llegó a faltar, ¿no? Dios le llamó. Entonces a través de eso yo podía ver, ¿no? Realmente Dios quiere que yo regrese a mi corazón. Realmente Dios quiere que yo esté conectado junto con la iglesia. Entonces aquí dice, ¿no? Dios ¿qué dice? Dice, entonces oyendo esto, dice, Jesús oyendo esto dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Esa palabra es algo difícil, ¿no? Cuando uno tiene su propia razón, cuando uno tiene su propio esfuerzo. Porque nosotros yo pensando, ¿no? Yo quiero hacer mi vida, ¿no? Quiero dirigir mi vida, quiero que mi familia prospere, quiero tener una mejor casa, quiero tener un mejor auto, ¿no? Pero ni aún teniendo eso, he logrado tener como alegría en mi vida, ¿no? Solo cuando escucho la palabra puedo entender, ¿no? Realmente esto no me da satisfacción, realmente esto no me da, no llena mi corazón. A través de eso yo puedo reconocer, ¿no?, realmente la maldad que hay en mí. Hace poco tiempo, hace medio año, yo podía ver, ¿no?, experimentar la obra de Dios también nuevamente en mi vida. Porque mi esposa también, ¿no? Yo a mi esposa la conocí dentro de la universidad. Ella y yo nos casamos, nos juntamos y vivimos. Pero para esto, hace poco, ¿no?, yo veía, ¿no?, aunque lo que yo gano no alcanza, ¿no? No alcanza. Y yo digo, ¿qué voy a hacer, no? Entonces mi esposa también teniendo carrera, yo le decía, tienes que trabajar también, ¿no? Pero esa era una idea que teníamos, ¿no? Ya estábamos planeando para nosotros y dentro de eso mi esposa dijo, vamos a consultar, ¿no?, con el evangelista, vamos a consultar con la iglesia. Escuchando la palabra, la guía del siervo, él nos decía, realmente ustedes no necesitan otro trabajo o alguien más que trabaje. Porque mi esposa siendo maestra de niños, ella trabaja para el evangelio. Tú aunque no estás aquí, tienes un trabajo, pero tú como cabeza tienes que aportar, ¿no? Entonces, él nos daba otra palabra, ¿no? En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Dice, traer todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Al poco tiempo de recibir la guía del siervo, nosotros podíamos experimentar, ¿no? Yo sin hacer nada dentro de mi trabajo, yo podía experimentar, ¿no? Dios cómo trabajaba, ¿no? Porque al poco tiempo, como a los 15 días, yo recibía un aumento de sueldo y también recibía como un aumento de nivel dentro de mi trabajo, sin hacer nada, ¿no? Entonces yo veía, ¿no? Realmente Dios estaba expresando, ¿no?, en mi vida con mi familia. Y eso era algo tan grande, ¿no?, que yo podía ver, algo que yo no sabía, ¿no?, cómo expresar realmente, cómo agradecer, ¿no? Porque yo veía a Dios es quien está contestando. Cuando nosotros seguimos la guía, Dios es quien está trabajando, ¿no? Realmente yo veía, ¿no? Dios no nos dio mucho, Dios nos dio lo justo, ¿no? Lo justo, ¿por qué? Porque nosotros pensábamos, si mi esposa trabaja, ella con eso vamos a hacer más, podemos progresar más. Pero Dios no quería que nosotros viéramos nuestra vida de esa manera, sino que nosotros viéramos nuestra vida dentro de la palabra, dentro de lo que Él quiere, ¿no?, dentro de su voluntad. Y le daba muchas gracias a Dios por esto, ¿no? Porque yo decía, realmente Dios es quien está trabajando. Si cada situación que hemos pasado como familia, Dios nos ha mostrado su obra, su palabra, ¿no? Así como en este testimonio, ¿no? Ahora, recientemente, hace medio año, casi medio año, también, ¿no?, sufríamos la partida de una de mis hermanas. Esta parte fue algo difícil también, ¿no?
Porque dentro de mi familia, con mis padres, somos 4 hermanos, o éramos 4 hermanos, ahora solo queda una hermana y yo. Pero yo dentro de esto, yo también podía agradecer mucho a Dios, porque yo veía su vida de ella, ¿no? Ella padeciendo diabetes, ella sufriendo su vida. Ella vivió mucho tiempo su vida, ¿no? Pero yo veía para mí, cuando yo me alejo, Dios trabaja. Y ciertamente, ¿no? Ya lo he dicho, Dios trabaja, ¿no? Dios no nos deja siendo salvos. Esa parte fue algo importante, ¿no? Porque yo pude ver, ¿no? Cómo Dios pudo regresar el corazón de mi hermana y conectarla dentro de la iglesia. Esa parte fue algo maravillosa, ¿no? Y algo que yo puedo dar muchas gracias a Dios, porque no solamente a ella, ¿no? Aunque ahora Dios le llamó, pero de la misma manera a nosotros nos llama, ¿no? Siempre Dios nos está llamando, nos está buscando, ¿no? Nosotros pensamos que ya por separarme de la iglesia ya Dios se olvidó de mí. No, realmente Dios siempre trabaja. Y yo veía con gran agradecimiento cómo ella podía partir, ¿no? Cómo Dios le llamaba. Porque ella, siendo también de igual manera maestra de niños, ella podía compartir con los niños, expresar el corazón de Dios con ellos también. Eso es algo también que Dios permite como para mí, como testimonio, porque de la misma manera, ¿no? Siempre conectándonos con la iglesia, Dios se manifiesta en gran manera. Nosotros muchas veces queremos nosotros nuestras cosas, ¿no? Yo, así como en este testimonio, yo decía, ¿no? Lo que yo gano es para mí, lo que yo recibo es para mí, es para progresar, para mi progreso personal. Pero yo me olvidé de la iglesia, ¿no? Yo decía, ¿yo por qué tengo que aportar a la iglesia? ¿Yo por qué tengo que dar a la iglesia? Pero Dios me llamaba, ¿no? Dios me decía, traer los diezmos, ¿no? Traerlos, ¿no? Acércate a la iglesia, regresa tu corazón a la iglesia y Dios se manifestará. Así de igual manera, en cada situación, Dios se ha manifestado en mi vida. Hace poco también yo veía, ¿no? En mi trabajo los puestos son muy rotativos, ¿no? O sea, seguido hay cambio de personal. Pero yo veía, ¿no? Cómo Dios también me permitía, ¿no? Dentro de mi trabajo, de la misma manera, sin esforzarme, sin buscar el progreso para mí, solamente confiando en Dios, ¿no? Y recordando esta palabra de Malaquías, yo decía, Dios, usted sabe, ¿no? Usted sabe que yo soy su hijo, ¿no? Si usted quiere que yo progrese, que mi familia progrese, no solo en mi vida, sino dentro de la iglesia, usted manifieste, ¿no? Usted trabaje en mi vida. Y de la misma manera, ¿no? Igual, no, dentro de mi trabajo podíamos tener como un ascenso, ¿no? Pero ese ascenso duraba poco porque yo veía, ¿no? Cómo Dios también trabajaba y en ese momento enaltecía un poco mi corazón y Dios me bajaba. Y yo veía cómo Dios trabajaba nuevamente, ¿no? Esa parte es algo tan maravillosa porque he notado, ¿no? Dios nunca nos ha dejado. Ni a mi familia, a mi esposa, a mis padres tampoco, ¿no? Cómo Dios se ha manifestado. Y en mi vida, cómo Dios siempre me regresa al comienzo, ¿no? Al origen de mi vida, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie, ¿no? Solamente por la gracia de Dios es que yo tengo esta salvación. Por la gracia de Dios es que yo tengo la bendición del Señor, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Y por esto es que doy muchas gracias a Dios, porque si no fuera por la palabra, por la guía de los siervos, mi vida realmente sería otra. Sería otra fuera de la iglesia, ¿no? Si aún así estando en la iglesia puedo ver, ¿no? Cuando mi corazón se quiere ir. Ahora estando fuera de la iglesia, con mayor razón, ¿no? Los deseos, el pensamiento nos arrastra. Y en mí, que soy una persona, ¿no? Que piensa, yo siempre soy como muy vanidoso en mis cosas. Esto es mejor. Siempre mis ideas son mejores que lo que Dios quiere para mí. Pero Dios me permitió una familia, una esposa que siempre me guía, siempre me jala. No, así no vamos a hacer. Como dice la iglesia, vamos a conectarnos con el siervo. Y eso es algo también que agradezco mucho para mi vida. Por eso es que doy gracias a Dios
en este día, por permitirme también compartir con ustedes este testimonio. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El de hoy vamos a iniciar la clase de evangelización número 6, el tema que cómo fue formado Satanás. Ese es el tema, ¿no? ¿De dónde venía Satanás, diablos? Vamos a buscar de primero Ezequiel. Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, el capítulo 28, del versículo 11, voy a leer hasta 15, leo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú erras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto erras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta el versículo 15 leído. Desde número 1 hasta 5, la clase de evangelización estaba tocando el tema de Dios y también sobre la creación de Dios. A través de la obra de nuestro Dios formado el universo y la tierra. Y mucha gente no conocían acerca del poder de nuestro Dios. Dios es todopoderoso, siendo creador, y también Él nos amó. Por medio de su amor, Dios nos envió su Hijo amado Jesucristo para que Jesucristo muriera en vez de nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, que para acabar nuestra condenación, sí o sí tenía que morir nuestro Jesucristo. Jesucristo es Salvador, quien quitó el pecado del mundo. Él fue crucificado para recibir castigo eterno en vez de nosotros. Y luego Él cumplió la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios principal? Eso es la salvación. Por eso en la cruz, eso es en el lugar donde murió
el sacrificio original, se dice que el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y luego la resurrección, significa que para justificar a los que creen en Jesucristo. Por esa razón, el objetivo de la creencia en Jesucristo es para salvar su alma. Entonces, antes de aceptar el nombre de Jesucristo, estaba siendo pecador. Pero después de recibir el perdón eterno, debe ser justo, santo y perfecto. Eso es como el objetivo de la creencia en Cristo Jesús. Pero lastimosamente, ¿no?, en este mundo, mucha gente no conoce acerca de justificación, santificación y perfección de Dios. Por eso, sin duda, están congregando la iglesia, están sirviendo al Señor, pero su corazón está todavía en su corazón. Todavía en su corazón hay el pecado, por eso está siendo como pecador. Siempre procura para limpiar sus pecados por su oración, pero nunca podía ser como justificado, santificado y perfeccionado. Porque cree exactamente algo, pero no cree sobre la verdad. Es como igual que no, antes de descubrir la verdad por medio de Nicolás Copérnico, él estaba descubriendo algo. Porque mucha gente estaban enseñando, creyendo que la tierra era como centro. Y alrededor de la tierra está girando la luna, las estrellas y luego incluye el sol. Como en el año 1500 después de Cristo, en esa época la mayoría teología así estaba pensando. Por esa razón mucha gente estaban creyendo, pero creyendo en la mentira. Por medio de Nicolás Copérnicus, él podía descubrir la verdad. El sol no gira, sino que la tierra, este planeta donde nosotros vivimos, esta tierra gira alrededor del sol. También cada día se hace rotación. Entonces, mucha gente estaba pensando, para hacer rotación cada día, ¿cuánta velocidad tiene que girar este planeta? Como más o menos 1600 kilómetros por hora, ¿no? Como la velocidad de avión. Imagínense, ¿no? Alguna persona puede decir que si nosotros podemos girar como la velocidad de avión, entonces, ¿cómo estará de flor, de vaso, de cuerpo? Se vuela, desaparecerá. Así estaba pensando. Pero nosotros no podemos sentir nada porque está girando. No solamente está girando como rotación, sino también traslación. Más rápido que rotación está girando para llegar una vuelta durante un año. En aquel entonces,
¿Cómo nosotros podemos imaginar que esta tierra va a volar más rápido que avión? Si va a volar, entonces va a desaparecer la casa, agua, polvo, todo va a volar y luego se quedará desordenada. Pero ¿sabe qué? Porque no se siente ningún momento que está corriendo. Nadie puede sentir que está girando rápidamente. ¿Cuál es el secreto? El secreto es por la gravedad de la tierra. Aunque no se ve gravedad por nuestra vida, por nuestra vista no puede ver la gravedad. ¿Es cierto o no? Pero hay. ¿Cómo se dice? Newton, ¿no? A Newton, él descubrió que cuando él miraba manzana que se cayó, ¡pum! Nosotros, seres humanos comunes, cuando mira, se cae la manzana de su árbol, ¿cómo piensa? Oh, es mío, entonces voy a comerlo. Fuera de comida, no va a pensar otra cosa, es mío nomás. Cuando yo era niño, en mi casa no tenía abundante de alimentación, ¿no? Por eso, cuando era niño, yo estaba buscando flor de caqui. Algunas personas no conocen el árbol de caqui. Además, flor de caqui es difícil. Pero en Corea del Sur, antes de madurar de la fruta caqui, se cae. Flor de caqui es color blanco. Cada madrugada se cae. Pero al comer flor de caqui era muy rico. También flor de acacia es blanco. Y siempre aves está chupando de flor de acacia para llevar miel, ¿es cierto? Por eso a veces nosotros podíamos comer. Por medio de mano estaba sacando como un puño, estaba metiendo en la boca. Pero a veces llegando en mi boca, avispa también. ¡Ah! Significa que cuando era niño no tenía dinero para comprar de galletas. En vez de comprar galletas, ya tenía que conseguir merienda, naturaleza. Por eso en la mañana estaba yendo bajo árbol de caqui, juntando flores. También después de regresar de escuela, subiendo a la montaña, podía encontrar flores de acacia. En la montaña hay muchas cosas que podía comer. También en el campo hay muchas cosas que podía conseguir merienda, ¿no? Como raíz de plantas o hierbas. Alguna raíz delgado se podía conseguir y comer, era muy rico. Pero hoy en día nadie puede conseguir raíz que no come hoy en día. En la época de 1970, por ahí, así yo estaba comiendo. Hasta ahora me recuerdo. Significa que Dios creó el universo, la tierra, la luna,
las estrellas. Además, está dominando, manteniendo, sustentando todas las cosas. Por eso nosotros llamamos a Dios como creador. Entonces, no solamente Dios creó el universo, la tierra, las estrellas, la luna, sino también Dios creó el mundo de los ángeles. El mundo de los ángeles significa que Dios es creador. Los ángeles, ellos son criaturas. Pero al crear a los ángeles, Dios utilizó material muy hermosa para que sean como hermosos. Vistió a ellos con piedras preciosas. Aunque nosotros nunca hemos visto alguna clase de piedra preciosa, ¿no? El versículo 13 así dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, ustedes consiguieron esta piedra preciosa cornerina. Todavía yo ni una vez toqué eso. Ni he visto. También, topacio. ¿Alguien consiguió eso? Wow. Jaspe. No, tampoco. Crisólito. No. Berilo. No. Y ónice. Solamente ónice tal vez estaba escuchando algo. De zafiro, zafiro también estaba escuchando, tan preciosa. Creo que las mujeres les gusta eso. Carbúnculo, nunca escuchaba este nombre. Esmeralda, esmeralda, poco estaba escuchando nombre, pero ni una vez toqué de eso. Y oro, eso tocaba. Eso. Significa que Dios vistió a los ángeles después de crear, mientras tanto que se quedaba en el reino de Dios, ya estaba siendo como preciosos, lindos, hermosos, excelentes, perfectos. Así es. Significa que entre sí, entre los ángeles querubines, podían sentir tan orgullosos. ¡Wow! Excelente, excelente. Significa que cuando Dios creó al mundo de los ángeles, Dios utilizó material lo más preciosos y vistió a ellos. ¿Con qué propósito Dios creó a los ángeles? Solamente para alabar a Dios. Ese es el objetivo de la creación de los ángeles. Solamente pudiera alabar al Señor, nada más. Pero a través de Isaías capítulo 14, Dios nos enseña desde cuándo hubo problema del corazón de los ángeles. Ya busquemos Isaías capítulo 14. Hoy es clase de la evangelización número 6 con el tema de la creación de Dios sobre criatura de los ángeles.
Isaías capítulo 14, el versículo 12 así dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del Altísimo me sentaré a los lados del norte. Acá sale un nombre, lucero, dice lucero, y luego hijo de la mañana, lucero, el que ilumina fuertemente. Es decir, que Dios estaba hablando acerca del corazón de Satanás. Había sido muy hermoso, potente, precioso, capaz. Por causa de estas cosas, sin tener nada de debilidad, inutileza, por esa razón, automáticamente en su corazón se levantó orgullo, altanería. Entonces Dios puede confirmar acerca del corazón de Ángel. ¿Cómo está su corazón? ¿Está manteniendo con la humildad o está siendo orgulloso? También Dios puede confirmar nuestros corazones, teniendo humildad o altanería. Es muy importante, porque nuestro corazón es invisible. Nuestro corazón es como tipo espiritual. Por eso uno que tiene orgullo se nota de su vida. Puede sentir, puede decir, puede accionar con la altanería. Siendo altanero, ¿qué es lo que va a surgir en su vida? Siempre menosprecia a las personas. No puede valorar a ninguno. Solamente quiere enaltecer por sí mismo. Yo soy capaz. Yo soy sabio. Yo soy algo. Pero en el mundo, para recibir la gracia de Dios, para recibir la bendición de Dios, para recibir algo bueno, sí o sí tiene que mantener su corazón con la humildad. Mejor dicho, que debe ser humilde. Humilde es decir que puede absorber muchas bendiciones, muchas cosas. Igual manera, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios. La verdad que algunos pastores, algunos hermanos, alguna parte saben muy bien, más excelente que yo. También en el mundo son exitosos. Pero por la humildad puede llamar atención y quiere comprender, quiere aprender. Imagínense, ¿no? Yo estaba observando los participantes. Alguna pastora está haciendo doctora de teología, y también algún hermano de Ecuador siendo como profesor de la universidad. Significa que algunos hermanos tienen cargo, también tienen capacidad, y en el mundo está reconocido de su capacidad.
Pero, ¿por qué está llegando en este lugar para aprender la palabra de Dios? ¿Por qué? Según mi entendimiento, ¿no? Ese es como está manteniendo su corazón por la humildad. Humildad viene de Dios, porque Dios le humilla. Por eso no puede enaltecer, ni quisiera ser como orgulloso. La gente, cuando uno que sepa alguna cosa, ¿no? Y no quiere aprender más. Uno que se siente que, yo sé muchas cosas, entonces no quiere abrir su oído de otra persona. Pero aunque sabe muchas cosas, pero humillándose ante Dios, escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, poco a poco va a ingresar la palabra de Dios viva. Con esa palabra la gente cambia su corazón, su vida. ¿De dónde venía este corazón? Yo levantaré, yo voy a subir, voy a estar al lado del norte, y luego, ¿cómo dice? Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Es una locura, ¿no? Porque Dios había puesto los ángeles, ustedes ya tienen que quedarse en ese lugar. Su posición es eso. Pero quería pasar de su límite, su posición, y luego quería hacer como igualar nuestro Dios. Veamos el versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Altísimo se refiere a nuestro Dios y el Creador. Durante como 5 días, ¿no? Desde el número 1 hasta 5 de la clase de evangelización, estaba hablando sobre universo, creación. El que creó al universo, a la tierra, se llama Jehová. Nuestro Dios tiene gran capacidad. Porque hasta ahora hay muchos técnicos y también científicos, doctores que hacen robots, pero ninguna persona puede crear algo nueva vida. Ni una hormiga puede hacerlo. Más difícil, ¿no? Hormiga, ¿cómo puede hacer la gente? ¿Puede dar la vida? Significa que la gente molesta mucho, menosprecia ratón, ¿es cierto, no? Al mirar ratón, ¿le gusta? Como igual que gato. Venga, ratón, su cola es muy hermosa, wow. Sí, tal vez existe alguna persona que vive con el ratón, millón de ratón. Hay problemas de su mentalidad, ¿no? Porque normalmente no le gusta al ver ratón, cucaracha. Y horrible. Insectos que pican a la gente. También en la ciudad de Santiago de Chile, donde yo vivo, hay araña. Ingresa en la habitación. Creo que una vez yo fui picado de araña, ¿no? Porque de repente mi brazo estaba cambiando color como oscuro.
Por eso yo fui a emergencia, ¿no? Recibiendo inyección, vacuna, tomando medicina. Significa que ser humano se ve muy inteligente, pero área de la vida es totalmente, eso es como el mundo de Dios, permaneciendo el mundo de Dios, nada más. Área de la vida. Significa que nadie puede crear un grano de trigo que pueda dar frutos. Una semilla de mango no puede hacerlo. Dios creó al universo, a los animales, cada especie. ¿Es cierto o no? Es cierto. Entre muchos animales no pueden entrar cualquiera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Perro con gato, entra algo gato y perro, no sale. Su cara se ve gato y su cola como si fuera perro. No existe. Significa que Dios estaba ordenado exactamente. Toda especie de animales, plantas, árboles, semillas. Por eso Dios podía crear hasta los ángeles, 1.000.000 de los ángeles. Pero Lucero es cabeza, la cabeza de los ángeles. Un día él hizo golpe de estado en el cielo contra nuestro Dios. Yo voy a ser semejante de Altísimo. ¿De dónde venía este corazón? Por tener orgullo. Pensaba que yo puedo ser como creador. Yo puedo ser como Dios. ¿Sabe qué? Para Dios, lo más gran pecado es, siendo criatura, quiere ser como igualar a Dios. Eso es. Abriendo la ley del mundo, no aparece este pecado. Como la ley de Chile, la ley de Perú, la ley de Ecuador, ninguno puede formar esta ley. Vamos a poner, siendo ser humano, quiere ser como igualar a Dios, es digno de ser degollado. No toca nada de el tema de ese pecado. Por esa razón, totalmente diferente sentido está llevando. Dios puede calcular, puede darse cuenta que siendo criatura entre los ángeles, quería ser como igual que él, Dios. Ya Dios no podía aguantar este pecado. Por eso rechazó del cielo a la tierra. Y luego preparó la cárcel, se llama el infierno. Ya, nosotros tenemos que entender con qué propósito Dios creó el infierno. Es un lago de azufre que no se apaga el fuego eternamente. Cuando ingresa en el lugar de infierno, no puede salir. Tampoco hay manera de recibir la salvación. Se llama la cárcel de espíritu. Por eso así dice el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 자,
Mientras tanto que estaba rechazando grupo, no solamente el lucero, sino también muchos siervos del lucero se unían junto. La cantidad de los ángeles hicieron golpe de estado para ser como Dios. Por eso Dios les juzgó, rechazó del cielo. Ahora en el cielo ningún diablo ni Satanás existe. Ya rechazó todo. Pero lastimosamente rechazó a este planeta. Por eso Satanás está dominando a los incrédulos. Ya busquemos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del versículo 1 voy a leer. Así dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Acá sale el versículo 2, ¿cómo dice? El príncipe de la potestad del aire. ¿A quién se refiere? El príncipe de potestad del aire. Se refiere a Satanás. Satanás tiene gran poder para dominar a la vida de los incrédulos, pecadores. También opera de sus pensamientos. Operar significa controlando así, controla del pensamiento de corazón de los pecadores. No es mi explicación, sino que Dios nos da la verdad acerca de Satanás. Entonces, Satanás, ¿cómo podía tener autoridad para dominar a los pecadores? Cuando Adán obedeció ante la palabra de Satanás, desde aquel tiempo estaba siendo como esclavo de Satanás. No solamente Adán, sino también todos los hombres del mundo que estaban dentro de Adán, porque Dios cuando creó al hombre utilizó una manera para estar toda la vida en el cuerpo de un hombre. A través de un hombre engendró todo. Por nosotros, cuando el cuerpo de Adán estaba en el huerto de Edén, nuestra vida también incluye en su vida. Así Dios considera. Ya, hasta ahora estoy hablando acerca de existencia de Satanás y diablos. Entonces, imagínense, ¿no? Dios ya tiene experiencia, ¿cómo podemos decir? Mala experiencia con los malditos que querían ser como Dios. Por eso, cuando Dios quería crear a los hombres del mundo como nuestro cuerpo, Dios no utiliza nada de piedra preciosa. ¿Es cierto? Cuando un bebé nace, al nacer, ustedes lo vio en video, ¿no? Mientras tanto que nace, se quedaba mancha, algo suciedad y tenía que lavar. ¿Es cierto? No saben. Entonces, la madre o en vez de madre tenía que lavar constantemente de cara, ceja, tenía que lavar todo porque estaba pegado líquido.
Si se queda y más tarde se queda suciedad de su cara. Por eso, cada momento estaba limpiando. Ustedes tal vez encontraron un bebé que al nacer de su madre agarró un diamante y tamaño grande. Dios me dio en el vientre de mi madre. Eso es mi regalo. Ahora yo no puedo usar diamante, pero yo voy a regalar a mi mamá. Mamá, ese es como pago de leche. Entonces, por favor, reciba eso. Dios nunca va a permitir al nacer bebé mano vacío. Ya, solamente mano vacío. Al nacer nomás, mano vacío. Al morir, mano vacío. Aunque mientras tanto que está viviendo, estudiando, esforzando, trabajar, ganar muchas cosas y teniendo terreno, casa, pero al morirse va a regresar a Dios mano vacío. Ya. Por eso nosotros podemos entender una cosa. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, el versículo 31, así dice. Y vio, ya, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ya, en el día del sexto, Dios creó todas las cosas. Entonces, en el día del sexto, ¿qué es lo que creó? De primero, Dios creó a los animales. Y luego Dios estaba conversando. Antes de crear a los hombres, Dios estaba conversando. Ya veamos el versículo 25. Así dice. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ya, para hacer los animales como vaca, el caballo, cerdo, solamente creó nomás, creó. No hay nada de explicación. Pero al llegar 26, como dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya, esta palabra es muy importante, ¿no? Porque ya, número 1, Dios creó todos los animales. Es decir que nosotros tenemos que llamar a los animales como mayor. Ustedes son mayor que nosotros. Porque más rápido que fueron creados. Pero Dios últimamente, ¿con qué propósito quería crear a los hombres? Es muy importante. Número 1, como dice, para señorear, para dominar. Ya, para señorear, para dominar, para controlar. Entonces, la sabiduría debe tener más alta que los animales. ¿Es cierto o no? Ya, veamos. Un día yo estaba mirando
video de YouTube. Una vaca estaba observando en el pozo. En el pozo es como antiguo, por eso a través de manual podía sacar agua, ¿no? Y pum, can, así. ¿Quién tenía que sacarlo a mano? Ser humano, así es. Y luego sale agua de pozo. Pero qué raro. Una vaca se acercó y luego a su boca agarrando de ese hierro y arriba, abajo, pum, can, pum, can, pum, can, pum, can. Y luego se acercó donde salió agua, tomando. Yo podía sentir que esa vaca tiene sabiduría. Tiene sabiduría. Algún perro que fue encerrado, guardado de su jaula, y pero saliendo de su boca, sacando de llave y abriendo la puerta y luego se salió. Tiene sabiduría. Imagínense, ¿no? Si Dios hubiera dado la sabiduría más alta que ser humano al perro, a los gatos y al mono, más tarde, ¿cómo seremos nuestra vida? Nosotros andaremos como si fueran aquí los animales, como perros, y luego los perros van a controlar, dominar a la vida del ser humano. Porque depende de sabiduría, va a controlar. ¿No es así? Uno que tiene sabiduría y capacidad fácilmente puede controlar. Aunque el caballo tiene mucha fuerza, ¿no?, para correr, ¿es cierto o no? También tiene salud. Cualquier lugar, aunque hay lluvia, aunque hay nieve, pero puede aguantar de clima, frío, calor. No hay problema. Pero ¿cómo puede controlar el ser humano? El ser humano puede atrapar y luego va a dar entrenamiento para que sea manso. Y luego, más tarde, monta al caballo. Pero si hubiera dado más sabiduría al caballo, el caballo va a montar a nosotros. Entonces, por la gracia de Dios, entonces el caballo, siendo sabio, monta en mi espalda. Entonces, ¿cómo yo puedo llevarlo? Dios, antes de crear a Adán y Eva, Dios pensó profundamente, aunque el tamaño de cuerpo es más pequeño que el elefante, el caballo y vaca, pero Dios nos entregó imagen de Dios. Se llama Espíritu. No solamente Dios nos dio Espíritu, sino también Dios nos dio sabiduría, buena mente, para aprender a usar herramienta, haciendo muchas cosas. Por eso hoy en día estamos haciendo computadora, celular, reloj, y puede hacer satélite y etcétera. Todo usa, dominando al mundo. Pero únicamente Dios cuidaba material de formar nuestro cuerpo, porque una vez Dios vistió a los ángeles para que ellos se sintieran como orgullosos, ¿no? Eran hermosos. Por eso cuando Dios vio material, se llama polvo de la tierra, polvo. Por eso formó un cuerpo por medio de polvo de la tierra, sopló aliento de vida en el nariz de Adán y luego formó ser humano.
Eso es totalmente diferente material que los ángeles. Pero ¿sabe qué? El espíritu de Dios, el espíritu de ser humano, el espíritu de ángel, todos son iguales. Es decir que cuando muera la gente no va a morir, porque el espíritu vive eternamente. Por eso sí o sí tiene que llegar a Dios para recibir el juicio de Dios. Pero entre los animales, cuando mueran, se termina su vida, ya se acaba. Por eso, ser humano aparentemente tiene su cuerpo, aparentemente vive como, ¿no?, así nosotros estamos viviendo, ¿no? Pero dentro de este cuerpo hay una cosa, se llama espíritu. Por eso el espíritu se conecta con el corazón. En el corazón sí o sí tiene que llegar alegría, gozo, esperanza, ánimo. Pero cuando se pierde esperanza, gozo, alegría, ánimo, entonces su corazón va a tener enfermedad espiritual. Se llama depresión. Por eso uno que no tiene ganas de vivir, uno que no quiere conversar nada, uno que no quiere saber nada. Hoy en día en Corea del Sur hay muchos que viven en la calle. Anteriormente ellos vivían como nosotros, pero cuando se encontraron algo de fracaso, algo de accidente o algo que surgía en sus vidas, que fueron estafados o perdieron algo, ya no quería vivir como normal, siendo como mendigos. En Estados Unidos, en Corea del Sur, creo que también ahí, en Chile, ¿no? Porque cuando yo fui al centro, alguna persona trajo colchoneta frente de banco, sobre calle donde pasando la gente, ¿no? Pero de día está durmiendo. No podía rechazar fácilmente, aunque sale gran olor, molesta, pero, ¿cómo se dice? Derecho humano. Teniendo derecho humano, por eso ya nadie puede tocarlo. Así déjalo. A veces yo tenía preguntas, ¿por qué está viviendo un ser humano así? Dios cuando crió al ser humano para que viva como hijo de Dios, para que reciba el corazón de Dios, para que reciba la sabiduría de Dios, para poder transmitir el corazón de Dios al mundo como si fuera estrella. Pero sin saber nada del mundo de Dios, está viviendo como la vida inferior. Ya quiero hacer resumen de esta clase número 6. Dios una vez creó el mundo de los ángeles, pero entre los ángeles mucha cantidad se levantaron con el lucero, es cabeza Satanás, transformaron como diablos. Por causa de eso Dios había preparado el infierno. Pero después de rechazar del cielo, los ángeles llegaron al huerto de Edén, se encontraron a Adán y Eva. Y luego ese corazón que tenía gran codicia de ser como igual al Dios, este corazón ya quería trasladar en el corazón del ser humano.
Esa área yo voy a explicar el día lunes en la clase de 7. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque el día hoy es el sábado. Todo el mundo está ocupado. También al llegar fin de año, todo el mundo está trabajando, ocupado para pasar bien. Pero Dios está dando mucha bendición para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, para aprender la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre. Espero que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos escudriñar más secretos de la palabra del Señor, para que nosotros también podamos alimentar a nuestro espíritu a través de su palabra. Y bendiga esta clase, la clase de evangelización, para que mucha gente pueda tener capacidad de dirigir el seminario bíblico, también para visitar a la iglesia, a la ciudad, para explicar el evangelio. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Saludos, hermanos, bienvenidos una vez más a este taller de evangelismo. Gracias por acompañarnos una vez más. Y estamos entrando ya al cierre, al final de esta capacitación o este taller de evangelismo. Es la 6ª sesión. Y bueno, es la parte más importante según mi punto de vista, porque como yo les dije al final de la sesión pasada, vamos a cerrar con las buenas nuevas, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Detalladamente vamos a entender qué hizo Jesús en la cruz para liberarnos de la condenación, ¿sí? Bueno, vamos a retomar un versículo que yo leí la sesión pasada, Hebreos 10, capítulo 1, que es importante entenderlo y ahorita quiero explicarlo un poco mejor. Porque la ley, dice así, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Yo expliqué la vez pasada, la sesión pasada, que es importante entender las ofrendas levíticas para entender la salvación, la redención por medio de Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, dice aquí que son sombra. Los sacrificios levíticos son sombra de los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas, o sea, no es la realidad, sino es una sombra nada más. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero construir una casa, contrato a un arquitecto. El arquitecto, si yo se lo pido así, él me hace una maqueta de la casa, ¿sí? A escala. Yo le digo, quiero 3 cuartos, quiero un techo inclinado, quiero una fachada de este estilo. El arquitecto me fabrica una casa, pero a escala. Se le llama maqueta. Esta maqueta no es mi casa. ¿O sí? No es mi casa, sino es una sombra, es una maqueta de lo que va a ser mi casa. Pero ¿qué tan importante es una maqueta, hermanos? Porque nos enseña cómo va a quedar la casa final. Me explico, ¿no? Lo mismo sucede con las ofrendas levíticas. Son una maqueta, son un ejemplo, una sombra de lo que iba a venir después. Así que vamos a adentrarnos de lleno a este tema que es tan interesante. Insisto, es necesario. Sé que para algunos es complejo, pero Levítico nos enseña la sombra de Jesucristo. Y es importante aprenderlo en este taller de evangelismo. Vamos a leer primeramente el Levítico capítulo 4, del 27 al 31, y lo vamos a explicar después. Dice así: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto,
por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Suena complicado, pero no lo es. Quiero explicarlo versículo por versículo. El versículo 27 es muy sencillo. Dice, si alguna persona del pueblo peca. ¿Sí? Durante 3 sesiones hablamos del pecado, ¿cierto? Si alguien peca, entonces, ¿qué debe hacer? El versículo 28, debe conocer su pecado. ¿Sí? Yo les expliqué que los fariseos, Jesús los enfrentó, los confrontó. Ustedes son hijos del diablo. Ustedes nacieron en pecado. ¿Sí? Son hijos de Adán. Necesitan un Salvador. Necesitan el arrepentimiento. Necesitan el Evangelio. Los fariseos creían que no necesitaban Salvador, que ya eran un pueblo santo, que ya eran un pueblo escogido por Dios. Y en cierta manera lo eran. Pero la realidad es que todo ser humano nace bajo pecado. Como decía Romanos 5, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Los fariseos estaban incluidos. Entonces, el versículo 28 es importante también porque una persona debe conocer que pecó, descubrir que pecó. ¿Sí? El ejemplo más claro es el del hijo pródigo. Descubrir que su propio camino lo llevó al fracaso, todo lo que hizo fue un desastre, fue gran maldad. Dice que traerá por su ofrenda una cabra, versículo 28, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Hasta ahí es claro, una persona que pecaba tenía que conocer y reconocer su pecado. Ya que reconocía su pecado, conseguía una cabra, ¿sí? Un animal, una cabra. Vamos al 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Sí? También es sencillo de entender. La cabra que había conseguido para expiar su pecado tenía que colocar sobre ella sus manos. ¿Sí? Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y después dice, la degollará en el lugar del holocausto. Sin derramamiento de sangre no hay expiación, no hay perdón de pecado. Así explica la Biblia. La cabra tenía que derramar la sangre, ¿sí? Por el pecado de aquella persona. Pero hermanos, este versículo 29, no lo olviden, ¿sí? Vamos a poner especial atención en el versículo 29. ¿Qué dice? Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda. La imposición de manos en esta parte que estamos estudiando es sumamente relevante, ¿sí? No lo olviden, por favor. Vamos al 30. Luego, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. ¿No? El derramamiento de sangre que estamos hablando. Sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. La paga del pecado es muerte. La cabra está recibiendo el castigo, ¿sí? Que es la muerte. El pecador transfirió los pecados a esta cabra por medio de la imposición de manos. Y esto lo vamos a analizar a detalle, ¿sí? Porque es sumamente importante, como dije. Vamos al versículo 31. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. El último versículo también es muy sencillo. Toda la grosura, las pieles, los intestinos del animal eran quemados en fuego, ¿sí?
porque dentro del animal estaba el pecado, se tenía que destruir. Era importante derramar la sangre, era importante destruir el mismo cuerpo. Bueno, esta parte de la Biblia, que es el ritual o el procedimiento para que una persona fuera perdonada, es la sombra de lo que iba a venir después. Por eso es importante verlo. Y para que quede más claro, hermanos, quiero que veamos un video, ¿sí? Con este video va a quedar mucho más claro estos versículos de Levítico 4. Vamos a verlo. Aquí está entrando el pecador, que lleva en su mano una cabra. Obviamente es necesario que el sacerdote, como estamos viendo, verifique que la cabra esté limpia, que la cabra sea adecuada para expiar el pecado de aquella persona. Tiene que colocar las manos, es muy importante, yo se los comenté. ¿Para qué? Imponiendo las manos, transfería el pecado, como está sucediendo en este video, transfería el pecado a la cabra, y la justicia, la pureza de la cabra era transferida al individuo, a la persona. Después debía morir, ¿no? Debía ser degollada la cabra, debía ser quemada. Aquella persona era liberada del pecado, era limpia del pecado. Como dice aquí en Levítico, era perdonada. Y era una libertad muy valiosa, hermanos, porque una persona que pecaba ya sabía que merecía la maldición, ya sabía que merecía incluso la muerte. Este ritual de expiación era importantísimo para los judíos. Insisto, es solamente una maqueta, una sombra de lo que iba a venir. Ahora, yo les mencioné que es muy importante enfocarse en la imposición de manos, ¿sí? En cómo el pecador colocaba las manos sobre la ofrenda. Ya vimos en el video que era con el propósito de transferir el pecado de la persona a la ofrenda, a la cabra. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Yo les he dicho varias veces, todo lo que estamos estudiando en este taller es bíblico y no podemos usar maneras o ideas humanas, sino la Biblia 100%. Esto también viene en la Biblia. Vamos a leer Levítico capítulo 16, versículos 21 y 22. Vamos a leer, dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Quiero explicarlo de esta manera. El pueblo de Israel hacían distintos sacrificios, ¿sí? Había varios sacrificios. Los más relevantes son los sacrificios individuales, ¿verdad? Que se hacían por medio de cabras, de machos cabríos, de manera individual. O sea, cada persona llevaba su cabra para su propio pecado. ¿Me explico? Esto se hacía diario. Pero también hay una expiación, hay un ritual de expiación que se hacía una vez al año. De hecho, actualmente los judíos lo siguen celebrando, es el Yom Kippur, es el día de la expiación, es una fecha muy importante para los judíos desde este entonces, porque ese día, una vez al año, el sacerdote Aarón, siendo representante del pueblo entero, transfería los pecados de todo el pueblo a dos machos cabríos, ¿sí? Uno era muerto, como ya vimos en Levítico 4, era degollado, era quemado dentro del tabernáculo, ¿sí? Pero dentro del tabernáculo ningún israelita lo veía, solamente escuchaban tal vez algún rumor, ya fue muerto el macho cabrío,
pero no lo veían. Entonces había un segundo macho cabrío que era el que era llevado a Azazel. Insisto, no me voy a meter mucho en detalle de esto, pero la gente se daba cuenta, nuestro pecado ahí está, en ese macho cabrío. ¿Por qué? ¿Sabían esto que estamos leyendo? Quiero leer nuevamente Levítico 16:21. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Qué ponía sobre el macho cabrío? Todos los pecados del pueblo. Lo confirma el versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Hermanos, la imposición de manos en este ritual de expiación es fundamental. Es importantísimo, hermanos, porque quiero explicarlo de esta manera. ¿Qué pasaría si un pecador lleva a su cabra, pero nunca le transfirió el pecado? Siempre él cargó su pecado. La cabra, aunque muriera, aunque derramara su sangre, de nada servía, porque el pecado de aquella persona seguía estando en él. Era importante poner sus manos sobre la ofrenda y transferir y colocar sus pecados en la cabra o el macho cabrío, como lo dice claramente aquí en Levítico capítulo 16. Y más adelante en el versículo 30 dice algo hermoso, dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Esta maqueta que estamos estudiando, esta sombra de los bienes venideros, es una lección que Dios permitió al pueblo de Israel y nos permite a nosotros también estudiarla, de cómo iba a ser expiado el pecado del mundo a través de Jesucristo. Es una maqueta, ¿sí? Una réplica, una sombra de lo que iba a venir con Jesucristo. Ahora, vamos a estudiar en sí ahora los bienes venideros. La imagen misma de las cosas, ¿sí? Lo que va en serio, la expiación que va en serio, que es por Jesucristo. Vamos a estudiarla bien. Recuerden, debe coincidir con la maqueta, ¿cierto? Si no, la maqueta no está bien hecha. Debe coincidir. En todos los aspectos debe coincidir. Claro, no es lo mismo que un macho cabrío muera a que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Alfa y Omega, el Rey de Reyes, muera, porque tiene un efecto eterno, porque Dios es eterno. Si un macho cabrío era temporal, era momentáneo, no era perfecto, pero el Cordero de Dios, su sacrificio, su expiación, es perfecta y es eterna. Entonces vamos a entender. Juan 1:29 es un versículo muy famoso, muy conocido. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Han escuchado todos este versículo. ¿Y por qué no se refirió Juan el Bautista a Jesús como un animal fuerte? ¿Por qué no dijo, ahí viene el oso de Dios, el león de Dios, ahí viene el gorila de Dios? ¿Por qué usa un animal débil, un cordero? Porque Juan el Bautista sabía que Jesús era aquella ofrenda de Levítico. Esas sombras, esas maquetas que Dios les enseñó al pueblo en Levítico, se iban a hacer efectivas de manera real y de manera perfecta y de manera eterna con Jesucristo, siendo el Cordero de Dios. Ahora, yo les dije que tenía que machar perfectamente la casa real con la maqueta, ¿sí?
los bienes venideros con la sombra. Vamos a hacer un recuento. ¿Qué se necesitaba hacer y qué se necesitaba tener para la ofrenda levítica? Un pecador. Se necesitaba un pecador. Se necesitaba un sacerdote también, ¿sí? En este caso, Aarón, el representante de todo el pueblo. Se requería también una ofrenda, ¿sí? Un animal, un macho cabrío, una cabra. Y se necesitaba también la muerte de la ofrenda. Son 4 cosas fundamentales de la maqueta, de la expiación en Levítico. Un pecador, un sacerdote, una ofrenda y la muerte de la ofrenda. ¿Cómo conectamos estas 4 cosas a la expiación del mundo por medio de Jesucristo? El pecador, obviamente, somos nosotros, el mundo entero. La ofrenda, ¿quién es? El Cordero de Dios, Jesucristo. La muerte de la ofrenda es la cruz del Calvario. Pero falta un personaje más. ¿Quién es? El sacerdote. Que en el Yom Kippur, en el día de la expiación, el sacerdote Aarón fungía como representante del pueblo. ¿Dónde está ese personaje? En la casa real, en los bienes venideros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos enseña una verdad importante y necesaria por conocer. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, ¿qué está diciendo este versículo? Que Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué quiero que analicemos? Jesucristo, estando en la cruz, dice Primera de Pedro 2:24, que estaba cargando todos nuestros pecados, ¿sí? Y lo confirma Isaías 53:6, que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es claro, Jesucristo cargó el pecado nuestro. Sobre el madero, Jesucristo tenía todos nuestros pecados. De tal manera que Dios tuvo que darle la espalda. Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Todo el pecado nuestro estaba sobre Jesús, sobre el madero. Pero una pregunta, hermanos, ¿Jesucristo cuando vino a este mundo nació con pecado? No, dice la Biblia que era sin pecado. No conoció pecado. Jesucristo era santo, era mismo Dios. Pero estando en la cruz ya tenía nuestros pecados. Entonces, viendo la maqueta, que era necesario la imposición de manos para transferir el pecado del pueblo a la ofrenda, ¿en dónde está ese acto? ¿En dónde está ese acontecimiento? En la casa real, en los bienes venideros. ¿En dónde está? Esto es muy importante, hermanos, conocerlo. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 10 y versículo 11. Dice así, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿De quién está hablando estos 2 versículos? Juan el Bautista. Isaías lo dice, es una profecía. Voz que clama en el desierto, preparad camino. Fue el propósito de la venida de Juan el Bautista, preparar el camino. ¿De quién? De Jesucristo, del Cordero de Dios. Juan el Bautista tuvo ese papel, preparar el camino. ¿Y cómo lo preparó? En algún sentido, con su prédica. Arrepentíos y convertíos, creed en el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado,
incluso confrontaba a la gente con su pecado, les decía generación de víboras, hijos depravados, les recordaba su condición, ¿cierto?, de pecado. En cierta manera, así preparó el camino de Jesús. Pero hay otra manera que también lo preparó, ¿sí? Una manera más interesante, más importante. Juan el Bautista preparó el camino para el Salvador, traspasando los pecados de todo el mundo a Jesucristo. Dice Mateo capítulo 11, versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero, Eduardo, ¿qué hay de Moisés? ¿Qué hay de Abraham? ¿Qué hay de Josué? ¿Qué hay de Elías? ¿Qué hay de David? Dice que el mayor es Juan el Bautista. Claro, porque él es el representante de la humanidad quien iba a preparar el camino del Salvador. Iba a preparar el camino de la expiación, traspasando el pecado del mundo entero a Jesucristo. Pero a ver, algo no cuadra. Estamos viendo que se necesitaba un sacerdote, porque solo los levitas podían ministrar en el tabernáculo. Juan el Bautista es descendiente de sacerdotes. Tiene sangre levita. Entonces, de alguna manera está capacitado. Está permitido que Juan el Bautista funja como sacerdote. Tiene sangre levita. Juan el Bautista, como en los tiempos de Aarón, transfirió el pecado del pueblo al Cordero. ¿En qué momento sucedió esto? Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En este momento, hermanos, es un momento crucial en la historia de la humanidad. Porque en primera instancia no tenía sentido que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista estaba bautizando a los pecadores, ¿sí? Estaba bautizando a las personas en pecado, sucias. Pero Jesucristo no tenía pecado. Jesucristo es el Cordero de Dios, es puro, es limpio. De hecho, Juan el Bautista se lo expresa. Jesús, no es correcto que hagamos así. Al contrario, tú me tienes que bautizar a mí porque yo soy el pecador. Jesús, no tiene lógica que yo te bautice. Pero Jesús insistió. Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. La imposición de manos era necesaria para el bautismo. Jesús insistió, Juan, bautízame. Es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista recordó, es que Él es el Cordero de Dios. Alguien tiene que imponer las manos en la cabeza de la ofrenda para colocar el pecado del pueblo en aquel Cordero. De otra manera, no es posible, aunque muera el Cordero, sin traspasar el pecado. Es inútil, es en vano la muerte. Juan el Bautista lo bautiza. ¿Saben qué sucedió después de que Jesús fue bautizado? Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Hermanos, anteriormente por causa del pecado, el cielo estaba cerrado. El cielo era una puerta cerrada. Pero cuando el pecado de todos nosotros fue transferido a Jesucristo, el cielo se abrió. Las puertas del cielo se abrieron.
porque ahora nuestro pecado había sido transferido al Cordero de Dios. Cuando Él estaba siendo crucificado en la cruz, ¿qué dijo? Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Qué consumó? El pecado de todo el mundo. Su pecado, mi pecado, fue consumado en la cruz. Y por último, Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hermanos, Jesucristo apareció para quitar sus pecados, para limpiar sus pecados. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Realmente Jesús quitó sus pecados. En la cruz se encargó no solo de quitarlos, sino de borrarlos para siempre. Y finalmente, hermanos, para concluir, quisiera compartir un versículo más con ustedes. Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Hermanos, sus pecados han sido completamente cubiertos, perdonados, eliminados en la cruz. Jesús dijo, consumado es. Hermanos, muchas gracias por haberme escuchado en este taller de evangelismo. Yo espero que este mensaje realmente haya quedado en su corazón. Ustedes se vayan con la certeza de que todos sus pecados fueron perdonados, borrados como la niebla, así como en este versículo último leímos. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Hasta luego. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y al que quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío
desaparecerá y descansaré de la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios.